Buenas tardes, mi nombre es Dana Vallejo y el tema que vamos a tratar el día de hoy es la teoría del delito. Comenzaré explicando el contexto general de la teoría del delito, que es una de las bases más importantes del derecho penal. El derecho penal es la rama del derecho que se encarga de definir cuáles conductas humanas son delitos y qué sanciones corresponden a quienes la cometen. En otras palabras, regula el poder punitivo del Estado, es decir, su capacidad de castigar a quien infringe la ley. La teoría del delito tiene como objetivo sistematizar, es decir, ordenar y explicar de manera lógica los pasos que se deben seguir para analizar si una conducta puede considerarse delito o no. Cuando una persona realiza una acción, no basta con decir cometió un delito. Primero se debe examinar su comportamiento a través de varios elementos que conforman esta teoría. Solo si se cumplen todos puede afirmarse que existe un delito. Además del delito, se apoya en un principio muy importante, que es el principio de la legalidad, que proviene del latín nullum crimen, nulla poena sine lege, lo que significa no hay delito ni pena sin una ley previa que lo establezca. Esto protege a las personas de ser castigadas por actos que no estén tipificados en la ley. En resumen, la teoría del delito garantiza que las decisiones judiciales sean justas, eviten abusos de poder y se basen siempre en normas claras, no en opiniones personales. Soy Naidelin Ronquillo y explicaré sobre los dos primeros elementos que toda conducta debe tener para ser considerada delito, que es decir, que debemos tener lo que sería la conducta y la tipicidad. Como primer elemento tenemos que es la conducta. Bueno, esta es considerada como una acción o incluso una omisión. Bueno, una acción es cuando una persona llega a realizar un acto prohibido por la ley, mientras que una omisión es cuando no hace lo que la ley lo exige. Por ejemplo, en el caso de que un médico no llegue a atender a un paciente en emergencia y en el caso de que éste llegue a fallecer, su omisión puede tener consecuencias penales. No obstante, la conducta debe ser voluntaria. ¿Qué nos quiere decir? Que debe ser hecha con intención y control sobre los propios actos, mientras que los movimientos involuntarios o los reflejos no constituyen una conducta penalmente relevante porque no dependen de la voluntad. Como segundo elemento tenemos a la tipicidad. Bueno, en este caso, este término significa que la conducta debe coincidir de manera exacta con con la descripción que hace la ley penal de un delito. Esa descripción recibe el nombre de tipo penal. Por ejemplo, el tipo penal de robo describe la acción de llegar a apoderarse de algo ajeno con violencia o incluso intimidación. Si la conducta de una persona llega a encajar con esta descripción, se considera como típica. Dentro de la tipicidad se encuentran dos dimensiones. La tipicidad objetiva. Bueno, en este caso, la tipicidad objetiva se encarga de poder analizar los hechos visibles como el objetivo del delito o incluso el verbo rector, que es el verbo principal del tipo penal. Por ejemplo, matar, robar o incluso llegar a violar. La tipicidad subjetiva es la encargada de poder evaluar la intención interna del autor, es decir, si actuó con dolo, intención de causar daño o incluso con culpa, que ocurre cuando se causa algo por negligencia o incluso el descuido. De esta manera, la tipicidad nos permite determinar si la conducta encaja o no dentro de la ley penal. Mi nombre es Shirley Quilla y continuaré con los siguientes elementos, la antijuricidad y la culpabilidad. Una vez que una conducta es típica, se debe analizar si es antijurídica, es decir, si va en contra del orden jurídico. Por ejemplo, si alguien hiere a otra persona para defender su vida, actúa en legítima defensa, que es una causa de justificación. La legítima defensa ocurre cuando una persona repele una agresión injusta, actual y sin provocación, utilizando medios necesarios para protegerse. En este caso, aunque haya causado daño, su acción no es antijurídica, porque la ley lo ampara. Otra causa de justificación es el estado de necesidad, cuando alguien causa un daño menor para evitar un mal mayor. Eh,
El cuarto elemento es la culpabilidad, que analiza si el autor puede ser considerado responsable penalmente. Aquí vamos a evaluar tres aspectos. El primero, imputabilidad, capacidad del sujeto para entender y querer. Por ejemplo, los menores de edad o personas con enfermedades mentales pueden ser inimputables. Dos, conocimiento de la antijuricidad. Significa que el autor sabía de lo que estaba mal y prohibido por la ley. Tres, exigibilidad de otra conducta. Se analiza si podía haberse esperado un comportamiento distinto en esa situación. Si falta alguno de estos elementos, no puede hablarse de culpabilidad y por lo tanto no hay delito completo. Soy Daniela y abordaré el último elemento de la punibilidad, así como la importancia general de la teoría del delito. La punibilidad. Esta analiza si existen rasgos legales o morales para imponer una pena al autor. Aunque algunos juristas no la incluyen como una parte esencial, es importante porque determina si el Estado puede o no castigar. Por ejemplo, si un delito ya prescribió, significa que ha pasado tanto tiempo desde que ocurrió que la ley ya no permite sancionarlo. También existen casos en que el Estado perdona o elimina el castigo, como el indulto, que es un perdón individual o penal, que borra el delito y sus consecuencias jurídicas. Además, la punibilidad se relaciona como el principio de proporcionalidad que busca que la pena sea justa y adecuada al delito cometido, evitando castigos excesivos. En conclusión, tenemos que la teoría del delito nos señala que para que exista un delito debe cumplirse todos los elementos, como la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad y la punibilidad. Que gracias a esta teoría los jueces y fiscales pueden analizar los elementos, casos de forma lógica, imparcial y respetando los derechos humanos. En última instancia, su finalidad es garantizar que nadie sea castigado injustamente, que la justicia penal se base en la razón y no en la arbitrariedad. Tenemos lo que es finalmente la teoría del delito o organiza el pensamiento jurídico penal que permite identificar cuando una conducta realmente constituye un delito, garantiza el perspecto del derecho humano dentro del proceso penal y promueve un sistema jurídico más justo, humano y racional. La teoría del delito es la base del derecho penal porque solo con comprendido sus elementos podremos aplicar la justicia con equidad y respeto.